quiero empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a Sigma 2 y también al Mundo el apoyo en la organización de este evento virtual que es tremendamente importante en este momento. Poner el foco en aquellos problemas de salud que siguen siendo muy, muy relevantes, porque las enfermedades neurodegenerativas continúan siendo uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Como se recoge en el preámbulo del Plan Nacional de Alzheimer, que es un plan elaborado para los años 19-23 y aprobado en octubre de 2019 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, unos meses antes de que apareciera esta pandemia. Como se recoge en este preámbulo, el abordaje de las demencias es una prioridad de salud pública y es un problema social y sanitario de primer orden, que en realidad ya se reconocía en aquel documento que era la gran epidemia silenciosa del siglo XXI y el gran reto para la sostenibilidad también de cualquier sistema sanitario y cualquier sistema sociosanitario. Hablábamos de una gran epidemia y pocos meses después nos encontrábamos una pandemia que arrasaba nuestras vidas, porque a lo largo del último año la pandemia por el coronavirus lo ha marcado todo. La irrupción en la sociedad de una pandemia que ha generado una ola de sufrimiento, de muerte y de empobrecimiento sin precedentes, como nos exponía Laura hace un momento, ha hecho que sea necesario focalizar todos los esfuerzos en la respuesta inmediata y en el control de la COVID-19. Pero la pandemia evidentemente no ha hecho disminuir la relevancia social y sanitaria de la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, más bien al contrario. La infección por SARS-CoV-2 ha endurecido las consecuencias devastadoras de las enfermedades neurodegenerativas de forma indirecta, al afectar de forma mucho más severa a los pacientes ancianos, y también de forma directa a través de diferentes factores que se encuentran en estudio y que muy posiblemente los científicos que tenemos con nosotros pueden exponer mucho mejor. Pero entre ellos, solamente por apuntar, creo que cabe destacar el análisis del potencial impacto que tiene la infección en el inicio y en la progresión de las enfermedades neurodegenerativas y enfermedades neuropsiquiátricas que pueden tener un origen neuroinflamatorio. Y por otra parte, también cabría mencionar el efecto a medio y largo plazo de las medidas de confinamiento y otras medidas de mitigación que pueden tener sobre el curso clínico de las demencias. En fin, estas y otras cuestiones se están abordando de forma muy activa por investigadores de todo el mundo, volcados en aportar respuestas a los pacientes con Alzheimer y a sus familias. Esta mañana tenemos con nosotros dos investigadores que han dedicado sus vidas a la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. Estos investigadores además representan a cientos de otros investigadores en todo el país que trabajan de forma colaborativa, tanto en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, Cibernet, como en la Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas, y trabajan para encontrar soluciones que permitan mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de estas personas. Por eso, mis primeras palabras son de agradecimiento como ciudadana a todos los investigadores e investigadoras que en tiempos de pandemia, contra viento y marea, en situaciones muy complicadas, han continuado dándolo todo. Y creo que este foro es una oportunidad extraordinaria para celebrar su perseverancia y su compromiso con todas las personas que sufren enfermedades neurodegenerativas, porque sabemos, ya lo sabíamos, quizá ahora es más, la sociedad se ha hecho más consciente, sabemos que la ciencia es el único camino para encontrar soluciones y además sabemos que es posible encontrarlas. Pero también sabemos, hemos aprendido, ya lo sabíamos también, que es un camino de enorme dureza que precisa y precisará mayor apoyo y mayor inversión. Y desde aquí quiero dirigirme en segundo lugar, además de a los científicos, a los pacientes y a sus familias, porque posiblemente al otro lado de las pantallas puedan estar escuchándonos. Y lo más importante que tengo que deciros,
es que en ningún momento desde los organismos científicos nos hemos olvidado de vuestras necesidades ni de vuestro sufrimiento y seguimos trabajando y seguimos avanzando. El Instituto de Salud Carlos III financia parte de la investigación biomédica sobre Alzheimer que se lleva a cabo en nuestro país a través de 3 instrumentos. En primer lugar, la Acción Estratégica en Salud, que es una gran convocatoria de subvenciones, de apoyos para ejecutar proyectos de investigación que desarrollan los investigadores de todo el país y contempla, por supuesto, la financiación de proyectos y de recursos humanos de investigadores para enfermedades neurodegenerativas. En segundo lugar, como ya mencionaba, el Consorcio de Investigación Biomédica en Red, Cibernet y la Fundación CIEN. Cibernet es una gran institución, es un gran centro virtual distribuido por todo el país que reúne a 21 grupos de investigación de excelencia en enfermedad de Alzheimer en España. Se trata de grupos que incluyen investigadores clínicos muy cerca de la cabecera de los pacientes y también investigadores translacionales, más experimentales, que trabajan en laboratorios y que juntos aunan experiencias, comparten esfuerzos para trabajar de forma coordinada y colaborativa en la búsqueda de nuevos factores genéticos, de biomarcadores de enfermedad, de nuevas estrategias terapéuticas en enfermedad de Alzheimer y en otras demencias. Y esta investigación colaborativa no ha parado durante la pandemia y se encuentra totalmente comprometida en el diagnóstico y cuidado de los pacientes que sufren enfermedad de Alzheimer. No profundizaré en las líneas de investigación de Cibernet, tenemos aquí a su director y por tanto creo que es mucho más pertinente dejarle a él este espacio dentro de su liderazgo. Además, es importante conocer que en España hay otras estructuras de soporte también financiadas a través de fondos públicos del Instituto de Salud Carlos III, redes que funcionan para ofrecer servicios y articular las capacidades de centros, entre ellos la red de bancos de tejidos y tejidos neurológicos, de la cual también participa la Fundación CIEN y que ha creado una estructura que incluye protocolos de extracción, de procesamiento de tejido cerebral para los hospitales de la red, un protocolo de donación de tejidos, la capacidad además de incorporar las muestras en las colecciones europeas, en fin, todo un programa articulado para dar soporte a la investigación en enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Pero lo que quiero decir también es que aún así, a pesar de esta inversión sostenida en el tiempo y de la existencia de estructuras colaborativas que permiten que los investigadores puedan trabajar de forma más organizada y más potente, sabemos que es imprescindible redoblar los esfuerzos y la investigación para impulsar desde el ámbito científico una respuesta coordinada para mejorar el diagnóstico, retrasar la progresión y aliviar el sufrimiento de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y aquí quiero decir que para ello no será suficiente con sumar fuerzas, ni siquiera será suficiente con sumar financiación. Es necesario multiplicar los esfuerzos para colaborar de forma más eficaz entre los investigadores clínicos y los investigadores básicos, entre los expertos de distintas disciplinas, entre los expertos de distintos países y además multiplicar esfuerzos para conectar los mejores grupos de investigación que tenemos en el país con otros espacios sanitarios y sociosanitarios que actualmente trabajan de una forma bastante independiente y además hacer que los pacientes y las familias formen parte de los ecosistemas de conocimiento y finalmente un objetivo al que aún en España tenemos mucho camino por recorrer, que es incorporar a las empresas biotecnológicas, a las empresas farmacéuticas dentro de grandes alianzas de colaboración público-privada. Y en todo esto, la palabra mágica es colaboración. Colaboración multisector, multidisciplinar y con la ambición
de hacernos más fuertes. Y esto, como decía también Laura, es algo que también hemos aprendido en la pandemia, ir todos a una. Hemos aprendido que esto nos hace mucho más fuertes y con este aprendizaje es momento de reforzar también nuestras formas de trabajar. Esta visión transversal, integradora, está recogida en el Plan Nacional de Alzheimer, en el que también colaboró activamente el Instituto de Salud Carlos III en su redacción. En este plan se amplía el ámbito en el que tiene que actuar la ciencia, por supuesto, en el desarrollo de conocimiento para profundizar en los mecanismos moleculares y desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas, pero además la ciencia tiene la capacidad de ayudar a mejorar la implementación en los sistemas de salud de esquemas que permitan un tratamiento y un soporte mucho mejor para los pacientes que viven con enfermedad de Alzheimer, de manera que sea posible contemplar la posibilidad de incluir nuevas formas de hacer medicina, incluida la medicina de precisión y nuevas tecnologías, poniendo el foco en la salud digital y en las nuevas capacidades de telemedicina que también se han desplegado a lo largo de la pandemia para atender mejor a los pacientes que viven con enfermedad de Alzheimer, procurar que vivan más tiempo dentro de sus propios ecosistemas, de sus propios domicilios y favorecer la atención a la dependencia. Y para articular y reactivar esta respuesta científica que lo impregne todo, desde lo más básico hasta lo más asistencial, es evidente que se necesita reforzar no solamente la inversión, como decía, sino también la atención del conjunto de la sociedad y articular también el compromiso desde la clase política y desde las administraciones públicas. Quiero terminar también dentro de esta visión amplia que tiene que jugar la ciencia con el papel indispensable que juega los abordajes poblacionales y preventivos centrados en factores epidemiológicos. Durante la pandemia, la sociedad, los ciudadanos, han oído hablar de la epidemiología, de los epidemiólogos y epidemiólogas que han cobrado una relevancia fundamental. Y quiero mencionar que entre los grandes estudios realizados en nuestro país en este ámbito, en enfermedad de Alzheimer, tenemos un proyecto, que es el proyecto Vallecas, liderado desde el Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas, desde la Fundación 100. Aquí también tenemos con nosotros a su director, al doctor Miguel Calero, con el apoyo imprescindible del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. De nuevo, no profundizaré en este proyecto, simplemente mencionar que la ciencia es muy amplia, es mucho más amplia de lo que inicialmente podemos imaginar y pensando en un investigador, en un laboratorio. La ciencia tiene que tener y tiene esa capacidad de transformar el sistema sanitario y transformar la vida de los pacientes. Hasta aquí mi exposición. No quiero robar más tiempo a los verdaderos protagonistas que, como decía, son los científicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. Es un lujo contar contigo, así que gracias por hacernos un hueco en este foro. Ahora es el turno de Miguel Calero, director científico de la Fundación 100, que significa Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, y se trata de uno de los centros de referencia en España en cuanto a investigación contra el Alzheimer y además también depende del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Instituto Salud Carlos III y con apoyo fuerte de la Fundación Financiero de la Fundación Reina Sofía. Fue nombrado para este cargo en el mes de marzo del año pasado, cuando el SARS-CoV-2 atrapaba el interés de todo el mundo. Tiene un gran bagaje como investigador científico y en sus inicios
el Alzheimer ya era el objeto de su investigación. Es autor de más de 100 artículos con más de 6.900 citas y continúa colaborando en varios proyectos financiados sobre investigación básica y enfoques de diagnóstico para las enfermedades de priones y Alzheimer. Es plenamente consciente de la situación actual y apuesta, sin dudar, por el impulso a la investigación científica. En marzo, él mismo decía a los periodistas que la situación de emergencia sanitaria global por la COVID iba a afectar de manera más acusada a los ancianos y enfermos de Alzheimer. De ahí que recordase la importancia de apoyar y dotar de más recursos a la investigación científica, tal y como también ha animado Raquel Lloti. Te cedo la palabra. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Raquel del Instituto de Salud Carlos III, a Antonio por parte de Sigma 2 y a Laura por El Mundo y, por supuesto, a Adolfo López de Munain por Cibernet. Bueno, hace poco más de un año en el Instituto de Salud Carlos III se detectó el primer caso positivo del SARS-CoV-2 en España en una muestra de un turista de las Islas Canarias. Y desde entonces, como bien sabemos todos, estamos sufriendo la mayor crisis sanitaria de la historia moderna, en la que la ciencia y la investigación han entrado de lleno en nuestras vidas. En este tiempo hemos avanzado enormemente en el conocimiento de este virus, su diagnóstico y tratamiento de la infección y cómo prevenir su contagio. Esto nos ha hecho como sociedad entender mejor la importancia de la sanidad, la ciencia y la investigación y de la necesidad de tener una comunidad científica fuerte. Durante este año nos hemos familiarizado con el coronavirus, el SARS-CoV-2, la enfermedad que causa, la COVID-19. Hemos aprendido sobre términos técnicos hasta ahora poco conocidos como la PCR o la reacción en cadena de la polimerasa. Hemos aprendido que el virus está compuesto de ARN, sobre su secuenciación, la existencia de variantes del virus como la variante británica, la brasileña o la sudafricana. Y nos hemos familiarizado con términos bioquímicos como los test de antígenos, los test de ELISA, los anticuerpos IgG, IgM, y con términos epidemiológicos como incidencia, cuarentena, incubación, curva de contagio, epidemia, pandemia, paciente cero. Hemos aprendido también de la necesidad y de las bondades de los desinfectantes como los geles hidroalcohólicos o el jabón, de los mecanismos de transmisión del virus, de la necesidad del distanciamiento social y de la utilidad del uso de los distintos tipos de mascarillas. Felizmente también estamos aprendiendo de vacunas. Actualmente el desarrollo de un importante número de vacunas eficaces y seguras en miles de millones de dosis, producidas en pocos meses, es un hito realmente impensable hace tan solo una década. Pero es importante remarcar que la ciencia debe avanzar desde distintos frentes porque unas áreas se apoyan y complementan con otras y además es difícil de prever desde dónde puede venir la próxima amenaza o la siguiente necesidad. Por eso es fundamental el apoyo decidido a la investigación, el desarrollo y la innovación en su conjunto, poniendo también en valor el papel de las empresas farmacéuticas y la colaboración entre la industria y la academia. Un buen ejemplo de apoyo institucional a la investigación, en este caso centrado en las enfermedades neurodegenerativas, es el proyecto Enfermedades Neurodegenerativas 2020, Año Internacional de Investigación e Innovación, como acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49 de 2002, sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. En este marco, el 4 de marzo del 2019, se firmó un convenio entre la Administración General del Estado, entre los que estaba el Ministerio de Hacienda, de Ciencia, de Innovación y Universidades, de Sanidad, de Consumo y Bienestar Social, el Instituto de Salud Carlos III, la Fundación CIEN y la Fundación Reina Sofía, para la organización del Global Summit Neuro 2020 como acontecimiento de excepcional interés público. El pasado 18 de febrero, en reunión de la Comisión de Gobierno de este acontecimiento de excepcional interés, el Neuro 2020, presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía y en el que también participaron el Secretario General de Investigación, don Rafael Rodrigo, el presidente, que era presidente de esta comisión, doña Raquel Lloti, directora del Instituto de Salud Carlos III, y doña Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, se aprobó la celebración durante el año 2020 de la Cumbre
Neuro 2020. En Salamanca, coincidiendo probablemente con algunos de los días más relevantes en las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer o el Día Mundial de la ELA. Pero a pesar de estos grandes avances, aún nos queda mucho por aprender sobre este virus y la afectación tan diversa que tiene en el ser humano. En este sentido, cada vez es más evidente que en numerosos casos, y especialmente en aquellos severos, el virus presenta una afectación neurológica que incluye desde pérdidas del olfato y el gusto, dolor de cabeza, desorientación, mareos, etcétera, a afectaciones mucho más graves como pueden ser el ictus. Nosotros, por ejemplo, desde la Fundación 100 hemos estudiado la afectación en la cohorte que mencionaba anteriormente la doctora Raquel Giotti. Hemos estudiado cómo la afectación por el virus, por el coronavirus, ha afectado a un grupo de personas mayores del proyecto Vallecas, personas comprendidas entre 75 y 90 años, y mediante una encuesta telefónica hemos evaluado cómo ha afectado a su salud y si el riesgo de estas personas es mucho mayor que las personas de otro rango de edades y cuáles son los factores de riesgo más importantes en esta población. Uno de los datos más interesantes que hemos hallado en esta cohorte es un factor de riesgo genético, que es el gen ApoE, que es un factor de riesgo conocido para enfermedades cardiovasculares y para la enfermedad de Alzheimer. Parece ser que también puede ser un factor de riesgo para la infección y la gravedad, la severidad de las infecciones por este coronavirus. También hemos observado que el hecho de ser personas mayores es un factor de riesgo, pero no es tan importante como las comorbilidades que estas personas presentan, por ejemplo, el tener enfermedad de Alzheimer o el hecho de estar en residencias. Por eso hemos observado que la incidencia de la enfermedad grave provocada por el virus en este sector de población, en personas sanas que viven en sus domicilios, no es mucho mayor que los grupos de enfermedad más jóvenes. Sin embargo, aquellas personas que estaban institucionalizadas, sí presentan una mayor afectación y mortalidad en este caso. También hemos observado que ciertos hábitos de vida o condiciones pueden afectar la severidad de esta enfermedad. Comorbilidades como la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión y hábitos como el consumo de alcohol o el tabaquismo afectan a la severidad con la que esta enfermedad se presenta. Es importante remarcar que, aunque es una enfermedad que afecta principalmente a otros sistemas, pero hay evidencias bastante claras que hay una afectación neurológica del virus. Lo que queda por saber, y es pronto para poder avanzar, esos efectos a medio y largo plazo de la infección de este virus en el sistema nervioso central. No quiero tomar mucho más tiempo y solaparme con la presentación del doctor Adolfo López de Munain, y por eso le doy paso a continuación y en el debate podemos discutir más detalles sobre los efectos concretos del virus en el sistema nervioso central. Doctor Adolfo López de Munain, por favor. Interrumpo un pelín, un segundo nada más para presentar la última intervención, que es Adolfo López de Munain, como muy bien has dicho, Miguel Calero. Adolfo es director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas, conocido como CiberNet. Ya desde el inicio de su carrera quiso repartir su dedicación entre la investigación y la actividad clínica, es decir, es neurólogo, investigador biomédico. Su principal línea de investigación tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas asociadas con la edad, entre ellas demencia y Alzheimer. El problema de las enfermedades neurodegenerativas asociadas a la vejez, decía a finales del año pasado, en diciembre, es que cuando emerge la clínica y aparecen los síntomas como temblores, pérdida de memoria, ya han pasado muchos años de evolución y algo que ha sucedido en el cerebro, cuando hace reflejo clínico ya es tarde para tratarlo.
Uno de los retos sería entonces adelantar el diagnóstico en la medida de lo posible. En general, trabaja para desentrañar las claves para que envejezcamos mejor. Adelante. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación, a Sigma 2 por la organización, directora del Carlos III por su apoyo incansable a la investigación y un abrazo también al colega Miguel. Bueno, es para mí un placer estar aquí y poder desgranar un poco reflexiones, más que una presentación formal, en torno a lo que el COVID ha supuesto para la investigación biomédica y específicamente la investigación biomédica en las enfermedades neurodegenerativas. Muchas de las cosas han salido ya aquí. Yo quería centrarme solamente en algunos aspectos concretos para dar paso luego al debate. En primer lugar, como decía Laura, mi doble condición de médico asistencial y de investigador me ha permitido comprobar cómo hemos abordado el reto, el gigantesco reto asistencial al que el COVID nos ha sometido. Y aunque, como en todas las operaciones, uno puede ver cosas a mejorar, hemos aprendido, yo creo que el sistema sanitario ha respondido de una forma admirable, no solamente en cuanto a la voluntad de todos sus participantes de hacer frente a este reto, sino también en cuanto a los resultados. El reto era importante y creo que lo vamos superando y hemos aprendido de una manera cruel por la cantidad de vidas que se han perdido, cómo afrontar una circunstancia de este tipo. Muchas veces suelo pensar lo que nos hubiese ocurrido si no hubiésemos dispuesto de un sistema sanitario público para poder abordar este reto, ¿no? Desde el primer momento los hospitales se reorganizaron de forma que, por un lado, se aseguró la asistencia a los pacientes afectos y el resto de profesionales no directamente vinculados, lo que hacíamos era mantener y sostener, junto con la atención primaria, sostener la atención de los ciudadanos. Hemos avanzado en un año en lo que va a ser una medicina que una parte va a venir para quedarse, la medicina telemática, lo que no hubiésemos avanzado probablemente en 10 años, de intentar dar respuesta a los problemas que se daban desde las casas, desde los pequeños pueblos que estaban, diríamos, confinados, o desde las propias residencias donde los sistemas sanitarios pues no daban abasto con la situación de los pacientes. Y esto creo que ha sido todo un reto y creo que ha sido un reto que hemos superado de una manera, yo diría, con nota, aunque, como digo, siempre va a haber cosas a aprender y a mejorar. Desde el punto de vista de la investigación, cuando a los que nos dedicamos a enfermedades, algunas de ellas raras, a veces cuando una enfermedad como es el COVID, ocupa de forma muy relevante todo el foco mediático, el foco informativo, algunos pacientes pueden pensar, pues esto va a suponer un gran retraso para el avance en los conocimientos de mi enfermedad, o va a suponer un retraso en la investigación, un desvío de fondos. Bueno, hay que decir que en su gran mayoría el tejido de investigador español ha seguido al pie del cañón en sus laboratorios, salvo quizá en los días más duros del confinamiento, pero prácticamente desde mediados del mes de abril, incluso en el instituto en el que yo me encuentro, en ningún momento se cerró la investigación. La gente venía protegida y cuando las calles estaban vacías, los investigadores seguían acudiendo a los centros y, como digo, los cierres fueron solamente en esa fase. En segundo lugar, muchas veces la investigación, aunque uno parezca que el foco se ha puesto en la enfermedad, hay que pensar, diríamos, un poco a largo plazo. Y esta, como ha dicho la directora y Miguel, esta pandemia nos ha enseñado una cuestión muy importante. Cuando pensamos que prácticamente todavía no ha transcurrido un año del inicio de la pandemia y en este momento se está ya vacunando a la población, esto es porque hay un trabajo previo de generación de conocimiento que nos ha permitido responder en un tiempo récord a la generación de una protección eficaz para la mayoría de la población. Y esto es algo que se tiene porque se ha invertido previamente y se ha conocido esto. Y además hay que decir que una gran parte de esa inversión ha sido una inversión pública, que finalmente ha cristalizado en un producto sanitario gracias a la industria farmacéutica. Esto es una enseñanza de vital importancia para el futuro y a mí me congratula los resultados de ese pequeño estudio piloto que ha mencionado Antonio Asencio.
es cierto, debemos seguir invirtiendo en investigación, porque solamente la investigación nos puede dar las herramientas para superar no esta crisis, sino otras que vendrán, seguramente de otro tipo, de otra forma, pero que nos encontrarán más preparados. Voy a poner un ejemplo. Se ha hablado mucho de las vacunas, de las nuevas vacunas, las vacunas de RNA. Las vacunas de RNA, en el fondo, están aprovechando un tipo de maquinaria que, con diversas variantes, se está utilizando en los laboratorios para generar nuevas respuestas terapéuticas, no solamente en enfermedades infecciosas, como es el caso, sino en enfermedades hereditarias y enfermedades neurodegenerativas. Y probablemente hemos avanzado en un año lo que no hubiésemos avanzado en 5, en 10 años, en el conocimiento de cómo esta nueva forma de introducir proteínas en el organismo nos puede ayudar a generar respuestas de otro tipo. Y esto es aplicable, como digo, a enfermedades de muy diferente condición, ¿no? Entre ellas también, como no, las enfermedades degenerativas. Por lo tanto, esa eventual preocupación de que ha habido un retraso, creo que la debemos disipar. La ciencia ha progresado y no solamente ha progresado, sino ha progresado la percepción social de que la ciencia debe avanzar para poder dar respuestas. Mi única quizá discrepancia con esta encuesta es que me ha sorprendido que el cambio climático no ocupe una preocupación en los ciudadanos. Creo que esto es algo que debemos de corregir, porque algunos aspectos que tienen que ver con esta pandemia y con otras pueden tener una conexión directa con el cambio climático. Pero quizá este no es el día ni el foro para hablar de esta cuestión. Desde el punto de vista de la relación directa entre el COVID y el Alzheimer, también se ha señalado uno de los problemas fundamentales es que los pacientes con Alzheimer, especialmente con Alzheimer avanzado, son pacientes muy sensibles a los cambios de entorno. Y obviamente estos pacientes, muchos de ellos institucionalizados, estaban atendidos de una forma en la que estaban sujetos a una serie de rutinas que bruscamente de la noche a la mañana se rompieron. Se perdieron los vínculos familiares. Las personas venían disfrazadas o vestidas de unas ropas extrañísimas para muchas personas que no podían percibir ni comprender exactamente lo que estaba ocurriendo. Y esto sabemos que tiene un impacto muy importante. Ha habido auténticos actos de heroicidades de cuidadores que se han encerrado con los residentes para asegurar la asistencia de los residentes y evitar los riesgos de contagio. Y cuando se escriba la pequeña historia, las miles de pequeñas historias de esta pandemia, saldrán a la luz muchos actos heroicos de personas anónimas que han contribuido a mantener el día a día de las residencias con las personas más vulnerables. Esta circunstancia del agravamiento de la enfermedad de Alzheimer en condiciones de un cambio ambiental, de un aislamiento, además ha ido acompañado también de algo que en este momento se está investigando activamente, que es las alteraciones específicamente neurológicas del COVID. Todo el mundo conoce, porque fue un síntoma de la primera hora, la anosmia, pero es cierto que vamos detectando pequeñas alteraciones cognitivas, tanto en pacientes normales previamente como en pacientes diagnosticados de enfermedad de Alzheimer, que algunos han denominado fatiga cognitiva, que va acompañada a veces de una fatiga física. En los próximos meses o años tendremos que establecer cuáles son las conexiones reales entre la infección COVID y estos síntomas, y también las conexiones entre algo que ha ocurrido en el contexto de la infección, que ha sido el síndrome de inflamación aguda, que ha producido una serie de alteraciones en mediadores moleculares que sabemos que son factores de riesgo de agravamiento de la enfermedad de Alzheimer. Todo esto, una vez pasadas las urgencias de la atención a los pacientes en la que hemos estado y en la que estamos todavía en la tercera ola, obviamente pasarán a primer plano. Desde un punto de vista de futuro, pensando en la investigación y en la atención, yo creo que la pandemia nos va a interrogar sobre dos aspectos fundamentales que también se han señalado ya. Uno de ellos es nuestro modelo de atención sociosanitaria. Diríamos, la organización del modelo sanitario en el país está consolidada, pero la organización del modelo de atención sociosanitaria para una población envejecida y con mucha mortalidad no está tan organizado o no estaba tan organizado como el sistema sanitario, y seguramente esta pandemia nos hará hacer reflexionar
sobre cuál es el modelo más adecuado de atención a nuestros ancianos, abriéndonos a otras posibilidades que pueden tener ventajas en situaciones de pandemia, como pueden ser modelos asistenciales más centrados en el domicilio, etc. Por tanto, ahí se abre un punto de reflexión para cómo reorganizar este espacio, que es un espacio del cual depende pues, prácticamente un 25% de la población del país. Y por último, otra cosa que yo creo que ha venido y que ha venido para bien, por pensar en las cosas positivas, es la reflexión no solamente de que hace falta más dinero. Los investigadores siempre pedimos dinero, parecemos muy pedigüeños, pero además de pedir dinero, yo creo que todo el mundo es consciente de que debemos reforzar la conexión del tejido de investigación con la empresa, con la industria. Nosotros tenemos que reforzar esta conexión. España hace ciencia de alto nivel, está muy bien posicionada en la producción científica, pero no lo está tanto en la transferencia de esta producción científica a la industria. Y la pandemia nos ha enseñado que disponer de una industria que sea capaz de generar con rapidez respuesta a las necesidades del país te da un margen de seguridad mayor. Por lo tanto, dentro de que nos estamos enfrentando a un reto colosal, creo que, como todos los retos, también este constituye una oportunidad para reflexionar sobre cómo teníamos organizadas las cosas y tratarlas de mejorar de cara a futuros retos que es una ley histórica inexorable, seguramente nos tocará abordar en los próximos años. Entiendo que la ponencia está terminada, ¿no? No quiero interrumpir. ¿Me oyes? ¿Adolfo? Sí. Quería terminar para dejar paso a las personas que nos quieran preguntar, lógicamente. Sí, que no quería interrumpirte y quería asegurarme. Pues muchas gracias, Adolfo. Es cierto que tu exposición impecable y reflejas muy bien cuáles son las necesidades también desde el punto de vista de los retos y la investigación neurológica. Efectivamente, ahora sí, con estas 3 exposiciones concluidas, creo que podríamos hacer un resumen y pasar al turno de preguntas. Yo, después de haber escuchado atentamente a los tres expertos, diría o concluiría que varias ideas. Primero, bueno, la demencia o las enfermedades neurodegenerativas es el reto de la medicina del siglo XXI y no debemos olvidarlo. Según Antonio, que lo ha introducido muy bien, los datos presentados por Sigma 2 demuestran que ahora es cuando más valorada está la ciencia y la investigación por la población. También se señalaba, esto por parte de Calero, que las enfermedades por parte de Raquel, que las enfermedades neurodegenerativas es uno de los mayores retos, que este abordaje de demencias debería ser prioridad en la salud pública, que COVID-19 afecta mucho más a ancianos de forma indirecta e indirecta, por lo que es un asunto que hay que estudiar con todo el detalle posible, que la ciencia es el único camino para encontrar la solución, muy acertado, y que los científicos no nos hemos... bueno, he destacado esa declaración que ha hecho Raquel, que decía: los científicos no nos hemos olvidado de los pacientes y sus familiares. Seguimos trabajando, estamos trabajando en el Carlos III, y esto me parecía muy significativo de cara a los pacientes, a los familiares que escuchan y tienen inquietudes. También ella reclamaba, aunque reconocía que la inversión era sostenida, reclamaba que es imprescindible redoblar esfuerzos para poder mejorar el diagnóstico, el adelanto de diagnóstico y ralentizar la evolución de la enfermedad. Es decir, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que multiplicar esfuerzos. Después Miguel Calero, le he escuchado atentamente y es verdad que ha hecho un buen análisis sobre cómo nos ha cambiado la vida y la percepción, el conocimiento, las palabras que antes ni siquiera sabíamos que estaban en el diccionario, PCR, test de antígenos. Bueno, diríamos que casi nos hemos hecho expertos nunca, pero es increíble las conversaciones de la calle, cómo se han reconvertido en conversaciones médicas casi. Me ha gustado mucho que señale y nos ilustre lo que es Neuro 2020,
Y también, bueno, ha hecho hincapié en el repaso de los síntomas leves que hasta ahora se conocen y en la necesidad de seguir avanzando en las secuelas que va a ir dejando o que se está viendo que va dejando COVID-19. Ha hablado del gen APOE, que parece que es un factor también de gravedad para el coronavirus, es decir, que es que hay infinidad de conocimiento por delante en el que tenemos que trabajar. Otros factores también hablaba que afectan a la severidad, pero sobre todo, bueno, indicaba la necesidad de ir estudiando y insistir. Adolfo López, en el mismo sentido, ha querido transmitir también la forma admirable con la que el sistema sanitario ha respondido. Reconoce que ha sido un reto importante, que lo hemos superado, que hemos aprendido, aunque de forma cruel por las miles de vidas que hemos perdido. Y bueno, sí que uno de los aprendizajes que ha destacado es la telemedicina o la telemática, porque es algo que también me ha llamado la atención, es algo a lo que no habríamos llegado hasta dentro probablemente de 10 años. Entonces, bueno, va habiendo avances de los que aprendemos. También me ha gustado que incida Adolfo en que la investigación no se ha cerrado, porque es cierto que hay una sensación de que todos a una nos hemos volcado solo en coronavirus y parece que a lo mejor hemos abandonado otras ramas. Y aquí ha quedado claro que en ningún momento se ha cerrado la investigación y que incluso mientras las calles estaban vacías, los investigadores han seguido acudiendo al laboratorio. Más cosas, si es que hay un montón de ideas, que esto es una enseñanza de futuro y que sobre todo me quedaría con que solo la investigación dará herramientas para superar nuevas crisis, lo que significa que tenemos que seguir apoyando la investigación, tenemos que seguir entendiendo la importancia del trabajo de los científicos y ahora ya sí que yo daría turno a las preguntas que puedan tener los asistentes online. Antonio. Hola. Sí. Yo quería preguntar, me ha surgido la cuestión del factor, por ejemplo, de la depresión, ¿no? Que suele ser uno de los elementos muchas veces olvidados, porque hay otros más urgentes, ¿no? Y que además es un factor de riesgo de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y los confinamientos probablemente y las restricciones, no solamente la enfermedad directamente, sino, digamos, la forma en la que hemos tenido que protegernos de esta enfermedad, que ha sido básicamente pues confinándonos y restringiendo parte de nuestra vida social, probablemente haya causado o haya incidido en este tipo de problemas, ¿no? de depresiones que interactúan pues, con personas que pueden tener Alzheimer u otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Yo quería preguntarle a los investigadores si este asunto se les ha presentado, si están observando que esto es así, que hay una interacción con este problema. Yo creo que, Antonio, como decía, una vez pasadas las urgencias, diríamos, más directamente relacionadas con la pandemia, es cuando van a empezar este tipo de estudios, ¿no? Hemos descubierto una cosa que ya sabíamos, por otro lado, los humanos somos seres sociales y aunque tengamos cubiertas las necesidades materiales, comida, gracias también, por cierto, a una legión de gente que ha asegurado que los supermercados estén abastecidos, etcétera, hay algo que no puede suplirlo todo esto, sino que es la carencia de relaciones afectivas, ¿no? Y esto es especialmente dramático en los pacientes que nos ocupan, pacientes que están institucionalizados y que dependen de ese cordón umbilical con sus familias, con sus amigos, para poder seguir viviendo, ¿no? El confinamiento ha generado un experimento indeseado de cómo son las relaciones sociales, del cual habrá que sacar consecuencias y probablemente nos queda un poco a la mayoría de los clínicos la impresión de que deberíamos intentar buscar alternativas tan seguras como la que supuso el confinamiento para reducir drásticamente la curva de infección, que no supusiesen una ruptura tan importante, no solo en la economía, de lo cual ya se ha hablado, sino también en el ámbito relacional, porque es algo que
parece que no es directamente, no es lo más importante, pero realmente ahora vemos un poco la fatiga en la población en general, la fatiga que supone estar un año con proyectos suspendidos, con movilidad, familiares a los que no ves desde hace prácticamente un año, etc. Yo creo que ahora hay todo un campo de investigación para tratar desde nuestras particularidades. Posiblemente no es lo mismo esto aquí que en Suecia. Desde nuestras particularidades, tratar de encontrar un modelo protector que no implique rupturas tan importantes como las que tuvimos que tener, sobre todo en el mes de marzo y abril. Muy bien. Yo añadiría alguna otra pregunta que leo por aquí y sería, no sé si ya a toro pasado, ya habiendo visto como todos estos meses de atrás, ¿qué tipo de medidas podrían adoptarse para proteger a este tipo de población? Antes, además, se hablaba de que tenemos que reflexionar sobre la atención a las personas ancianas o, bueno, las personas mayores. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles podrían ser unas medidas protectoras en este sentido? Bueno, es difícil improvisar una lista de medidas, pero yo antes he mencionado una cuestión que no es una medida concreta, simplemente es organizar el espacio que se llama sociosanitario, la conexión del sistema sanitario con el sistema de dependencia o de tutela de las personas, de tal forma que esa conexión en cuanto a servicios médicos funcione de una forma engrasada. Hemos constatado que existe una debilidad en ese aspecto, que es mayor o menor dependiendo de algunas comunidades autónomas, y creo que eso hay que engrasarlo. Y por otro lado, explorar la posibilidad de otros modelos asistenciales, no tan basados en residencias, sino en atención domiciliaria, que probablemente podrían haber contenido algunas cuestiones. Pero el tema es mucho más amplio, porque también nos cuestiona sobre, a veces para hablar de un modelo residencial hay que ver exactamente cómo son nuestros domicilios, cómo están preparados, cómo es el nivel de asistencia, el cuidado de la dependencia. Por lo tanto, hace falta una reflexión global sobre cómo debemos organizar la atención de aquellas personas que no pueden vivir de manera autónoma. Y en paralelo tenemos que insistir también en aquellas cosas que sabemos que funcionan desde el punto de vista de mantener la capacidad de autonomía de las personas mayores, porque eso nos asegurará una mayor protección, una mayor autoprotección de estas personas. Por tanto, ese es un espacio que no es que no se estuviese trabajando, se está trabajando activamente desde hace años, pero que la pandemia probablemente obligue a acelerar, puesto que el proceso de envejecimiento de la población de nuestro país así lo demanda. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta que ya tenemos, no sé si Raquel o Miguel en esto quieren añadir algo. Yo quería añadir solamente una cuestión, y es que tenemos que poner también el foco en el cuidador. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta a toda la familia y es importante cuidar del que cuida. Y en estos momentos en el que además ha habido una disrupción de todas las redes de apoyo y que ha afectado también a los cuidados de pacientes con enfermedad de Alzheimer y a cuidadores informales, no estructurados dentro, y sobre todo cuidadoras, ¿no? Fundamentalmente afectando con un impacto muy claro en las mujeres. Y para esto, desde la ciencia, parece que es algo muy alejado, pero no lo es. La ciencia, la innovación, la capacidad de incorporar lo que apuntaba anteriormente de conceptos de salud digital, de telemedicina y de teleapoyo en las familias para vivir mejor con la enfermedad, es algo que podemos explorar. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente. Es verdad que probablemente la mejor medida de prevención ya la estamos haciendo, que es la vacunación de las personas mayores, y esto está significando que se reduzca la incidencia de infecciones en esta población, pero es necesario replantearnos a futuro el modelo residencial, como decía Adolfo. Es muy importante que cuando venga otro virus o otra bacteria, lo que sea, tengamos un sistema que sea más resistente y que nos permita abordar estas infecciones de una manera más eficaz.
Desde luego la mejor manera de protegernos es trabajando. La otra pregunta que os decía antes es de Montserrat Cortés Pinilla. Ella dice, o ella quiere saber cuáles son las secuelas neurológicas más relevantes que aparecen después de la COVID y si son recuperables. Aquí hay mucha tela. Bueno, como he dicho antes, estamos construyendo un poco ese corpus de conocimiento, ¿no? Yo creo que en este momento hay muchos pacientes, afortunadamente, una gran mayoría de pacientes que están recuperados sin secuelas, pero es cierto que hay pacientes que presentan síntomas que todavía habrá que dilucidar exactamente cuántos son síntomas derivados de una situación de estrés físico y emocional. El estrés físico, en principio, personas que han pasado en intensivos, no voy a ir a los casos extremos, que han pasado 180 días, simplemente 40 días en intensivos, que puede parecer poco. 40 días en intensivos en una cama sedado e intubado supone una pérdida de masa muscular de prácticamente el 40%. Y estos pacientes tienen secuelas físicas importantes porque tienen que recuperar una pérdida de masa muscular y una disfunción de los nervios simplemente por el encamamiento. Esta sería una secuela neurológica o neuromuscular. Pero además está el estrés emocional al que se han visto sometidos, bien por ingresos en intensivos o bien por confinamientos en residencias, que deja síntomas que a veces están relacionados con un síndrome de estrés postraumático. Hay otros síntomas menores, como es la anosmia, que en general, por lo menos en mi experiencia, se va recuperando, aunque a veces puede tardar meses. Y uno de los síntomas que en este momento le estamos prestando más atención es lo que se llama la fatiga post-COVID, que en algunos aspectos recuerda a la fatiga crónica. Algún enfermo de fatiga crónica me decía, ha tenido que venir el COVID para que nos creamos que existe la fatiga crónica. Y yo le daba el argumento, le digo, pues bienvenido, es una consecuencia positiva, porque quizá ahora entendamos que algunos pacientes que durante años pues no teníamos una clara percepción de cuál era su problema, ahora tenemos un modelo desgraciado porque es derivado de una pandemia, que es la fatiga post una infección, que seguramente nos va a permitir avanzar en comprender. A esta fatiga cognitiva también se une fatiga física, la fatiga cognitiva, pacientes que se encuentran más lentos, con dificultad para concentrarse. Es difícil dilucidar cuántos son efectos directos de la infección y cuántos son efectos directos de una situación de estrés muy importante. Yo creo que en los próximos meses tendremos información al respecto que nos permitirá ir clarificando esto. Gracias. Entiendo que esto que vais a ir clarificando tiene que ver con el estudio que me ha llamado la atención, que antes habéis señalado, la encuesta telefónica sobre las secuelas en distintos pacientes, ¿no? Entiendo que de ahí es de donde vais a extraer conclusiones. Bueno, en el caso concreto nuestro, nosotros tenemos un estudio que está financiado por el Instituto Carlos III. Era un proyecto que era previo a la pandemia sobre fatiga crónica y la presencia de determinados determinantes autoinmunes que provocaban esta fatiga. Y cuando han llegado los primeros pacientes con fatiga post-COVID, nos hemos encontrado que una fracción de ellos presentan los mismos determinantes. Es decir, de alguna forma, y esto es bastante frecuente en medicina, a veces una situación epidémica que nos produce un síntoma que antes teníamos de manera dispersa y ahora lo tenemos de manera brutalmente frecuente y además agrupado en el tiempo, nos permite avanzar en el conocimiento de la fisiopatología de este cuadro. Y da la impresión de que en algunos casos, al menos, la fatiga post-COVID está mediada inmunológicamente y probablemente es parte de este síndrome inflamatorio que acompaña a la infección viral. Y algún paciente, y esto es una anécdota, pero los investigadores tenemos que estar a veces atentos a las anécdotas, ¿no? Algún paciente que tenía una fatiga post-COVID y que ha sido vacunado, es decir, había pasado el COVID y ha sido vacunado, me contaba que desde que había sido vacunado muchos de los síntomas habían desaparecido, ¿no? Es decir, a pesar de haber tenido una infección que quizá no despertó la respuesta inmunitaria debida, la vacunación sí había supuesto esto. Por lo tanto, encajar todas las evidencias clínicas y cotejarlas con las evidencias experimentales nos va a dar trabajo no solamente a los investigadores españoles, sino a los de todo el mundo para los próximos probablemente años.
Muy bien, muchas gracias. Pues si no hay más comentarios, preguntas, yo aquí cerraría este turno de comentarios y daría paso a las consideraciones de Raquel Lloti. Adelante. Muchas gracias, Laura. Creo que el resumen que has hecho y además las preguntas que han permitido a los expertos profundizar más en algunas cuestiones ha sido tremendamente completo. Yo quiero terminar diciendo, en primer lugar, que gracias a los estudios demoscópicos de Sigma 2 sabemos que en este momento la valoración social de la investigación y en particular de la investigación en salud se sitúa en una de las cotas más altas posiblemente de la historia reciente de nuestro país. En este momento tenemos además la capacidad y el compromiso de abordar una recuperación en el ámbito económico, sanitario y social y vamos a tener los fondos para poderlo hacer. Además, tenemos la certeza absoluta de que las enfermedades neurodegenerativas son uno de los mayores retos a los que tenemos que hacer frente, que en ningún momento hemos dejado de atender a lo largo de los últimos meses, pero que sabemos que tenemos la necesidad de redoblar los esfuerzos. Por tanto, con estos tres elementos, la prioridad social, esa valoración social, la oportunidad en el ámbito económico y la relevancia máxima que tienen las enfermedades neurodegenerativas y sumando a todo ello las lecciones que hemos aprendido durante la pandemia en el ámbito organizativo y científico, creo que los próximos años van a mostrar grandes avances en este campo. Así confío y así quiero transmitirlo a las familias y a los pacientes que nos estén escuchando. Antonio, te doy paso a ti. Vale, pues se me oye, ¿no? Pues yo Sí. lo único que me queda es agradeceros a todos, a Raquel Lloti, directora del Instituto de Salud Carlos III, Miguel Calero, director científico de la Fundación 100, Adolfo López de Munain, director científico de Cibernet, y a ti, Laura Tardón, del Mundo y al periódico El Mundo, y a todos los asistentes. Había alguna pregunta última, pero creo que ha sido respondida. Preguntaba Anabel Díaz cuáles son los estudios más actualizados sobre los efectos neurológicos post-COVID, pero Adolfo López de Munain ya ha hablado, yo creo que extensamente sobre estos estudios, sobre esa encuesta a la que hacíamos referencia. Así que por mi parte, por parte de Sigma 2, agradeceros a todos vuestra participación. Creemos que es un tema de máximo interés y así además nos sale a nosotros en las encuestas. Debo decir que esto es coherente, quiero decir, aunque es verdad que se ha profundizado, ¿no?, en la importancia que la sociedad española le otorga a la sanidad, recurrentemente, antes de que pasara la COVID, la salud, la sanidad ya salía como la principal preocupación de los españoles en prácticamente cualquier estudio que se haga en el que se pregunte por prioridades. Ahora lo hemos constatado con mayor firmeza, pero es una preocupación constante desde hace muchos años. Con esto, pues gracias y hasta pronto, a seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Gracias. Así. Muchas gracias de verdad. Hasta luego. Hasta luego. Miguel. Adiós, gracias.